acompaña a Francisco María Baena Bocanegra, nació en Coín y a partir del año 1954 se trasladó a vivir a Sevilla, donde ahí continuó. Tiene una larga trayectoria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y obtuvo la licenciatura en Derecho el 29 de octubre de 1966, con la calificación de sobresaliente. Se incorporó a la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Sevilla con el profesor Navarrete Urrieta. Simultáneamente se inicia en el ejercicio de la abogacía, causando alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla en septiembre de 1967. Pertenece a varios colegios de abogados, entre otros Sevilla, Madrid, Badajoz, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, Jerez. Se desarrolla, como todos sabemos, en materia criminal. En el año 1982, en el Colegio de Sevilla, celebró el 250 aniversario de su fundación, le otorgó el premio San Ivo por su monografía Delito de intrusismo y la abogacía. A lo largo de su intensa vida profesional ha desarrollado su actividad no solo ante toda clase de juzgados y tribunales ordinarios, incluida la Audiencia Nacional, sino también especialmente ante el Tribunal Supremo e igualmente ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es miembro fundador de la Unión Española de Abogados Penalistas, creada en Madrid el 20 de julio de 2013 y forma parte de su junta directiva. El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, con ocasión de cumplir 50 años en el ejercicio ininterrumpido de la profesión, se le hizo entrega de una placa conmemorativa el 16 de diciembre de 2017. Es académico de número de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Desde su creación ha sido vocal, asesor jurídico del Instituto de Academia de Andalucía y miembro de su Junta de Gobierno durante más de 10 años. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, de Écija de Sevilla. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada le nombró académico de honor el 22 de noviembre de 2016. Ha sido distinguido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz como académico correspondiente de mérito. También es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina. Ha sido distinguido como académico correspondiente por la Academia Colombiana de Jurisprudencia en el año 2007, así también como la Academia Mexicana y la de Bolivia. Luego, en fecha 9 de julio de 1996, el Ministerio de Justicia le concedió la Cruz de Orden de San Raimundo Peñafort, que le fue impuesta en Sevilla el 24 de julio de 1997. En noviembre de 2016, el Instituto de Reales Academias de Andalucía le otorgó la Medalla de Honor de dicha corporación, máxima distinción que la misma le otorga. El excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla le otorgó la Medalla de la Ciudad el 30 de mayo de 2016. En junio de 2005 fue designado presidente de la sección de Filosofía, Sociología y Derecho del excelentísimo Ateneo de Sevilla. El excelentísimo Ateneo de Sevilla le designó también pregonero de la Cabalgata de Reyes. Ha ostentado la vicepresidencia en la Fundación de Andalucía de la Tauromaquia. Es miembro del jurado de la Real Maestranza Caballería de Sevilla. Y, por último, el excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, en julio de 2011, le designó pregonero de las fiestas colombinas. Sin más, le damos trámite para que inicie su brillante ponencia. Tendrá preguntas al final de la misma, así que darle las gracias por haber estado aquí con nosotros y por prestarse a ello. Muchas gracias, Rocío. Queridas compañeras y compañeros, aprovecho para saludar a los que siguen este acto a través en onda de streaming. Y bueno, si me permitís, uno cuando escucha a una persona tan joven, tan lúcida como Rocío, que te dice todas esas cosas, a uno solamente se le ocurre una cosa: decir qué viejo soy. No creáis que se mira con cariño hacia atrás, pero yo me cambiaría por cualquiera de las personas jóvenes que hay aquí conmigo, por las que nos siguen, porque sería volver a empezar en la carrera más maravillosa que existe en el mundo, la abogacía. Y os lo dice quien quiso ser juez, y por azares del destino se ve en la abogacía. Y hoy nada ni nadie me puede desatar de esta hermosa profesión en la que ya he cumplido
más de 50 años y voy a seguir cumpliendo. Siempre hablar con compañeros o dirigir unas palabras a compañeros es un acto, yo no digo de soberbia, es un acto de osadía, porque juristas sois los que estáis ahí, jurista soy yo, ¿y qué voy a enseñaros que vosotros no sepáis? Hay una diferencia en este escalón de la mesa hacia el público, que es el escalón de los años, de la experiencia. Porque en la experiencia hay muchas definiciones, pero a mí hay una que me gusta mucho, que la suelo repetir, que es: la experiencia es la suma de errores que cometemos y que reconocemos cuando ya no podemos arreglarlos. Si mis errores sirven para que vosotros aprendáis, pues bendito Dios. Si mis errores os ayudan a perseverar en los vuestros, pues lloramos juntos. Pero que nos anime a todos que estamos en una profesión que es para los demás, que sirve a los demás, que en el fondo yo diría que somos todos unos románticos. Esta mañana, este mediodía, hablaba con el delegado y le decía qué cicateros somos con los propios abogados, nosotros mismos. Pues si de que vengan compañeros a dirigir la palabra y a mostraros la experiencia, eso sirve de algo, poner el granito mío a sumarlo a ello. El título de la ponencia que me ha solicitado y me ha autorizado la delegación en Ronda del Colegio de Abogados de Málaga, hace muchos años pertenezco, muchísimos, ya cumplí los 25 años con él, es reflexiones sobre el derecho a la prueba y el juicio oral. Y yo le daría un segundo sobrenombre, que a algunos a lo mejor, creo que casi todo os suena, pero que es una novedad. En derecho las novedades se cuentan con algún año atrás, pero es una novedad. Es la doctrina Murta-Salieva, que dio ocasión a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y yo la hago eje central de mi conferencia, que creo que sirve para todos aquellos abogados que de alguna manera preferencial dedican su actividad al derecho penal, como lo hago yo desde el principio de entrar en la profesión. En aquel principio uno cogía todo lo que le llegaba. Hoy ya selecciona uno un poquito más, aunque no está la cosa mucho para seleccionar, pero seamos sinceros. Y con ello, en el fondo también es un pequeño homenaje a un gran magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que no conozco, curiosamente, pero del que soy un profundo admirador, porque es el introductor de esta doctrina Murta-Salieva en el derecho español, como vamos a tener ocasión de ir viendo. Pero antes de llegar a tocar ese tema, que insisto en ello, y ustedes lo van a palpar, es de una enorme ayuda para el abogado en el ejercicio de su misión de defensa en una materia tan peliaguda como es el derecho a la prueba, que si alguien lo padece, somos los abogados, porque la prueba, hay algunos momentos cuando estudiamos un tema y nos desesperamos porque el juez deniega esta prueba y dice, no, ¿pero por qué? O vemos que el Ministerio Fiscal propone su batería de pruebas y pasa suavemente, no hay oposición. Y dice uno, ¿pero por qué? Y vuelve uno a reiterar la petición al juez de instrucción y le dice al juez de instrucción, no es pertinente esa palabra, que tiene dos caras, una para la acusación, la pertinencia, la utilidad, otra para el abogado, que no la tiene. Todo eso hace meditar mucho, y esta conferencia es una reflexión sobre ello.
Los abogados, nos guste o no nos guste, tenemos en la solapa el pin que llevamos puestos, es el pin de defender la presunción de inocencia. Todo abogado que cuando se levanta por la mañana no dice hoy como ayer y como anteayer y como mañana y como pasado, tengo que hacer, tengo que potenciar el derecho más sagrado que tiene un ciudadano, la presunción de inocencia. El abogado que cuando llega a esa visita de esa persona, el justiciable que ha cometido o es acusado presuntamente de un delito, dice, uy, a este le van a dar las del tigre. Se olvida de la presunción de inocencia, es menester que revise su propia abogacía. Porque, y lo he dicho muchas veces, el abogado es el verdadero centinela, el verdadero vigilante de que la presunción de inocencia desfile todos los días por los tribunales de justicia. Que no me hablen de que el Ministerio Fiscal es las funciones de imparcialidad y respeto al principio de legalidad, que el juez, que es un garante de los derechos. Miren ustedes, todos sabemos que el procedimiento penal español es un procedimiento inquisitivo. Y la palabra inquisitivo es el enemigo frontal más grande que tiene la presunción de inocencia. La mejor definición, todos habemos leído muchas definiciones de la presunción de inocencia, la tenéis en una sentencia que para mí es emblemática. La sentencia 1029 de 1997. Ha llovido un poco. De 29 de diciembre, de un grandísimo magistrado que hoy preside nuestro Tribunal Constitucional, Conde Pumpido y Toro. Me voy a permitir dar una frase de la sentencia porque es el frontispicio por el que vamos a entrar en el núcleo duro de esta ponencia. El derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal ofrece al ciudadano. Primera y principal garantía que en un Estado se le ofrece en el marco del proceso penal al ciudadano. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables, pues en un Estado social y democrático de derecho es esencial que los inocentes estén en todo caso protegidos, he dicho en todo caso, estoy leyendo literalmente, frente a las condenas infundadas, mientras que es suficiente que los culpables sean generalmente castigados. Fíjense qué planteamiento más hermoso para que ilumine lo que es la misión que nosotros tenemos. Por eso, el derecho a la prueba, que teóricamente no tendría que hablar la defensa de mi derecho a la prueba, adquiere esta potencia porque no olvidemos, y lo olvidamos muchos días los abogados, ahora lo veremos, no debemos de olvidar que quien está sentado en el banquillo, quien está imputado, quien aparece ante el juez para declarar, no tiene que probar nada, absolutamente nada. Quien tiene que probar es quien la acusa. Y decía antes que muchas veces se nos olvida a los abogados, porque, si me permitís la expresión, en el ardor de creer en la inocencia de nuestros clientes, con más o menos fundamento, nos olvidamos de que no tenemos que probar, que nos lo prueben. Nosotros tenemos que estar fuertes en la trinchera de la presunción de inocencia. Y lo que tenemos es que censar, censurar, contrarrestar, contradecir la prueba que utiliza el Ministerio Fiscal. Y nosotros, las acusaciones, obviamente. Y muchas veces nos olvidamos y nos tiramos como locos a probar. Y generalmente esa iniciativa que no viene a cuenta, y yo
canto también mi mea culpa, sirve nada más que para empeorar la situación del acusado. Mire, hay que partir de una base. El proceso penal tiene una vocación indeclinable de buscar la verdad. El proceso penal no es sancionar para sancionar, como tampoco es absolver para absolver. Es buscar la verdad material. Y esa verdad material, quien la tiene que traer, si la verdad material la vamos a convertir en eso que se llama un delito, no es el abogado el que lo tiene que demostrar. Insisto en ello. Y voy a hacer un martillo apretando en las conciencias de todos y cada uno de nosotros, incluido quien les habla. Alonso Martínez, que fue, como ustedes saben, el padre de esa ley centenaria, que es la ley de enjuiciamiento criminal, magnífica ley, que ni más ni menos ha cumplido ya más de 130 años, decía, en materia penal hay dos intereses rivales y contrapuestos. El de la sociedad, que tiene el derecho de castigar, y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse. Pues bien, hay muchas sentencias que nos dan el marco concreto de lo que es el proceso penal. A mí, y dentro del proceso, lo que es el juicio. La sentencia de 25 de junio de 1999 fue ponente un excelente magistrado de la Sala Segunda y presidente que fue de la Sala Segunda, don Enrique Ruiz Vadillo, decía: el proceso penal intenta por encima de otra consideración descubrir la verdad real y por consiguiente condenar a los acusados correspondientemente a los hechos probados y a su culpabilidad, y absolver también a los inocentes cuya participación no se acredite. Ahí está ese marco hermoso de la duda. Si hay duda, la duda juega a favor del acusado. Por lo tanto, la labor que tiene que hacer el abogado es, primero, ser filtro de la prueba de cargo. En segundo lugar, instrumentar aquella prueba que sirva. Si es una prueba que aparentemente la prueba de cargo es de enorme peso, llevarla a la justa medida de ver cuál es su potencialidad efectiva. Y en todo caso, si en el margen de esa potencialidad sirve también para decantar al juez hacia la duda. Porque la duda es sinónimo de absolución. La duda es sinónimo de absolución. No inocencia, absolución. Inocencia y duda, absolución. En eso es la única postura de ventaja que llevamos frente a los cargos. La sentencia 569 de 1989, no ha llovido nada, de un grandísimo magistrado también, perdónenme ustedes, pero yo soy de los que disfruto leyendo jurisprudencia. Otro gran magistrado, el excelentísimo señor Soto Nieto, dijo una frase que para mí es fundamental y que vuelve a ir encajándonos en lo que yo he llamado el núcleo duro de esta conferencia. Decía, el juicio oral es la fase estelar y fundamental del proceso penal. Fase fundamental y estelar. ¿Y por qué decía esto? Pues lo decía por una sencilla razón. Porque el juicio oral es el momento en que verdaderamente debemos de gastar las bombas, sentido figurado, que podamos tener acusaciones y defensa en orden a determinar la autoría y la culpabilidad de la persona. Miren, la sentencia 87-2019, que es ponencia del excelentísimo señor, un magistrado al que sí tengo el honor de conocer, el excelentísimo señor Llarena Conde, al que habrán oído ustedes, y sigue estando en el candelero de esa notoriedad que no le gusta tener a los jueces, o a algunos jueces. Pues el señor Llarena fue el instructor de la causa del procés. Creo que todos hemos visto el calvario que este hombre y su esposa
directora de la Escuela Judicial en Barcelona. Han pasado con motivo de ser víctimas de los ataques de ese conjunto de cerebrados que muchas veces se amparan en la bandera de la independencia, muy bien, cada uno que se ampare lo que quiera, y pasan a una vía de hecho que no es la que debiera corresponder. Mire, él tiene esta sentencia que les he citado, la 87 de 2019, de 19 de febrero, que me van a permitir que lea un leve pasaje. Únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar precisamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolla ante el juez o tribunal que ha de dictar la sentencia. Parece que los términos son clarísimos. Dejamos en un lado la fase de instrucción a la que ahora me referiré, siquiera sea brevemente, para centrarnos en el juicio oral. Ese es el momento del debate. Ese es el momento donde tenemos que jugárnoslos todo, la acusación y la defensa. Ese es el momento supremo, ese es el momento estelar de que hablaba Soto Nieto. Pero esto no es nuevo, esto no es en modo alguno. Son nuevas las frases que yo he leído del señor Llarena. Esto lo dijo ya Alonso Martínez en el prólogo, en la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal. Lo dijo de una forma clara y terminante. Esa ley de enjuiciamiento criminal, que por mucho que los legisladores de hoy le hagan la labor de recauchutado, sigue siendo una ley maravillosa, cada vez más inútil, porque no sabemos lo que nos viene y lo que nos espera. Ya sabéis ustedes que estamos en el tercer anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, la de 2011, la de 2013 y la de 2020. Me anuncian que ya vamos a tener una para 2024. Bueno, que Dios nos coja confesado. Eso sería para hablar en una ponencia 3 días. Y digo que no es nuevo porque Alonso Martínez, cuando frente a en el párrafo que he citado de la sentencia 87-2019, fíjense que la inspiración está en esa exposición de motivos. Aceptada la idea fundamental de que en el juicio oral y público es donde ha de desarrollarse con amplitud la prueba, donde las partes han de hacer valer en igualdad de condiciones los elementos de cargo y de descargo, y donde los magistrados han de formar su convicción para pronunciar su veredicto. Esto lo dijo premonitoriamente hace 130 años Alonso Martínez. Es increíble. Eso dice de la calidad del legislador de entonces. No precisamente podemos decir que Alonso Martínez sea del sí, es sí, pero no, pero sí, pero no, pero porque sí. No. Alonso Martínez fue un legislador impresionante. Y ahí está la muestra. Por tanto, vamos a ver ya la primera raíz. El juicio oral es el planteamiento al que desemboca la fase de instrucción. Y no hay calidades enervantes de la presunción de inocencia de la fase de instrucción si no pasan por el tamiz del juicio oral y, desde luego, esto que tanto nos atosiga a los letrados, sobre todo a los letrados de oficio, cuando llegan en el turno de guardia y le enseñan las actuaciones, y las actuaciones son el atestado policial, que desde luego el que está en el atestado, bueno, lo digo sin ánimo de chusquero ni muchísimo menos, pero a ver si nos damos cuenta que el atestado policial es una denuncia que está ahí, nada más. No tiene ninguna facultad enervante mientras que no pase por el momento del juicio oral, sea sometido a la contradicción. Conviene, por tanto, asentarlo ya. Miren, una pregunta. Llevo muchos años en esta labor de
decir lo que pienso sobre la materia, de la que sé un poquito, muy poquito, pero algo se me ha quedado. Yo suelo escuchar en tribunales, suelo escuchar cuando hay una conferencia, si hay una contradicción posterior, compañeros que me dicen, pero vamos a ver, las diligencias de investigación es lo mismo que las diligencias que se practican no, las pruebas que se hacen en la instrucción, lo mismo que las pruebas que se practican en el juicio oral. Eso no es cierto. En primer lugar, las que se practican en la fase de instrucción son diligencias. Diligencias. Pruebas, como tal. Pruebas únicamente son las que se practican en el acto del juicio oral. Es verdad que es una discusión, oiga, esto, ¿cómo se diferencia? Miren ustedes, que eso está resuelto, que está en la ley. La ley de enjuiciamiento criminal, su artículo 299, decía que las diligencias de instrucción eran una simple preparación del juicio oral. Vino el recauchutado de la ley, uno de los muchos, 38-2002, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal con motivo del procedimiento abreviado, viene el artículo 777 y el artículo 777, con un poquito más de literatura, va a reiterar lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué sirven las diligencias de investigación? Las diligencias de investigación tienen tres finalidades. La primera, determinar la naturaleza típica, es decir, su encaje en el Código Penal de la conducta que se le ha sometido al juez instructor. Punto número 1. Segunda función. La segunda función es determinar quién es el hipotético, presunto, como queráis llamarle, autor y cuáles son las personas que pueden dar referencia, me refiero a los testigos, directa o por referencias del hecho. Tercera, adoptar las medidas cautelares. Estas son las funciones a las que sirven las diligencias en la fase de instrucción. Pruebas como tales, solamente aquellas que se proponen, se declaran pertinentes por el juez y se practican en el juicio oral bajo los principios de oralidad y contradicción. Así de claro. Y pasado este punto, vámonos por tanto a examinar, vamos a revisar cuál es. Me disculpan ustedes, pero hemos tenido un buen almuerzo. La culpa la tiene el delegado, ¿eh? No le tachen la cuenta porque nos ha dado de comer muy bien, ¿eh? Y le estoy muy agradecido. Y esto es el agua que estoy sirviendo. Vamos a ver el derecho a utilizar la prueba pertinente, como califica la doctrina, en el procedimiento penal. Yo me voy a permitir, les voy dando, ya lo anticipo, la ponencia la pondré a disposición de la delegación para que quede a disposición de ustedes, la piden y se le va a remitir. Si me dirigen ustedes una carta, pues o me lo piden por correo electrónico, igualmente se lo serviré. Prefiero, por mejor atención, que la mandaré aquí al colegio, porque, miren, las ponencias que suelo hacer, pues lo hago por mi aspecto académico, suelo hacerlo con la vocación de publicación, etcétera, y entonces están ya enriquecidas como un documento escrito, no para hablarlo, ¿eh? Yo prefiero apartarme de la ponencia y hablar con ustedes, pero creo que mi trabajo pueden y deben ustedes utilizarlo si les parece bien y tendrán enriquecidas todas mis palabras con muchas más sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una norma que tengo desde siempre y que la voy a seguir cumpliendo en Ronda, donde también me han tratado. Tomen nota de la sentencia 125/2019. Esta es una sentencia de 12 de marzo, que es ponente el magistrado que antes he citado, Llarena Conde, en la cual nos va a dar las notas fundamentales que tiene el derecho a la prueba, el derecho a utilizar los medios de prueba en el proceso penal, medios de prueba pertinentes para la defensa. Y son unas notas muy escuetas. La primera de todas,
constituye un derecho fundamental de configuración legal. Esta es la ley de enjuiciamiento. Por lo tanto, partiendo de esa consideración, solamente podremos entender que hay violación de ese derecho a la prueba en el momento que, siendo una prueba admitida o practicada, admitida y no practicada, siempre que se haya solicitado en forma oportuna, no se conceda por el juez. Así de claro. Hagan ustedes memoria. Yo no sé, pienso que todos tienen una mínima experiencia en procesos penales, ¿cuántas veces ustedes han solicitado prueba? El juez de lo penal o el tribunal ha dicho, se admiten las pruebas propuestas, llegamos al juicio, que falta testigo fulanito. Resulta que el testigo fulanito, pues no ha aparecido. Y el abogado, que sabe que su contraprueba, con la que puede desvirtuar la prueba de cargo, una parte esencial, está confiada a esta testificada, el abogado dice, señor presidente, señor magistrado, pido la suspensión del juicio porque me falta un testigo que es esencial. El testigo no. El tribunal lo ha admitido, pero a la vista de la prueba que llevamos, pues se considera que no es pertinente ni útil para la defensa. Señor presidente, estoy contando experiencias personales, por supuesto. Señor presidente, es el primer testigo de la defensa. Sí, pero con la prueba de la acusación ya nos estamos dando prenda. Señor presidente, tengo que insistir. Señor letrado, haga la protesta que no se admita la prueba. Pero si está admitida, ¿quién no ha pasado por ese calvario? ¿Quién no ha pasado por ese calvario? Lo que pasa es que la mochila del abogado es una mochila muy grande. Es una mochila que dice, bueno, el siguiente, y lo mete a la mochila. Esta es la verdad. Y nos callamos. Ahora veremos la importancia que va a tener la doctrina que motiva esta ponencia. En segundo lugar, este es un derecho, el derecho a la prueba, es un derecho que no tiene carácter absoluto. No hay un derecho a que lo que yo proponga como medio probatorio, el tribunal sin más me lo admita. Volvemos a la frase famosa, tiene que ser pertinente. ¿Y qué es la pertinencia? La pertinencia es que tenga relación con el asunto, es decir, con el núcleo del delito que se está diciendo, que digo yo, una conducción ilegal, un homicidio, el que queráis, la prueba tenga relación con el eje del asunto. Pero claro, ¿qué es lo que hemos hecho antes? Hemos propuesto las pruebas, por lo general, imagino que aquí hay letrados, pues nos rectifican a los que somos más torpes y en vez de ponerlo linealmente en el escrito de calificación, en la lista de los testigos, dice, y quiero este testigo por esto, por esto, por esto y por esto. Como no lo haya hecho, pocas armas van a quedar, pocas armas quedan para en una hipotética apelación o una hipotética casación poder reclamar esa prueba que no se había justificado. Fíjense que estoy poniendo mucho el dedo en la llaga en eso que nos falta, porque la doctrina Murta-Salieva va a venir a darnos, a hacernos, si me permiten la expresión, un boca a boca en las necesidades que tenemos. El tercer requisito es que si el tribunal deniega la prueba, tiene que motivarlo. Es decir, cuando hablamos de motivar, es decir que no. Es decir, que se rechaza porque no la considero pertinente. No. Hay que decir, no es pertinente por esto y por esto. También les invito a ustedes a que me digan cuántas veces han visto un argumento específico de por qué se deniega la prueba. Lo normal que es. El tribunal
a la vista de las demás pruebas practicadas, tiene suficiente conocimiento de los hechos para formar convicción. Con lo cual es una frase literaria preciosa, pero exenta de contenido práctico. Sigo insistiendo, ahora veremos la doctrina Murta-Salieva. En cuarto lugar, es preciso que esa prueba, ya lo he insinuado en el requisito segundo, tenga influencia inmediata sobre la pretensión que tengo. Señor presidente, señor magistrado, este testigo va a demostrar que están diciendo que mi cliente el día 21 de abril estaba en tal sitio, estaba con este señor que yo propongo en Madrid, y poniendo un caso hipotético. Pues no, señor. Eso hay que motivarlo. Y hay que motivarlo, ahora lo veremos, también por nosotros. Ese es el eje central de la cuestión que yo voy a plantear de la mano de la doctrina que vengo diciendo. Y finalmente, es importante que se haga la protesta. Esta es la doctrina, es decir, me deniegan la prueba, ya. La frase normal es, señor letrado, no me insista usted, haga la protesta y punto. Ojo con la protesta. La protesta no debe de ser simplemente decir, ¿qué protesto? No. ¿Qué protesto? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y si hay que estar 2 días dictando, se están 2 días dictando, porque lo que nos estamos jugando es la suerte del que se sienta en el banquillo. Y eso es lo más importante para nosotros. Dicho esto, vamos a ver qué repercusión tiene en la cuestión esta frase que vengo diciendo, que parece que es un poco misteriosa, de la doctrina Murta-Salieva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 2018, la Gran Sala, como ustedes saben, el Tribunal Europeo tiene 3 órganos, la Comisión, el Tribunal y la Gran Sala, que es, digamos, el pleno de todo el Tribunal. Pues dictó esta sentencia, se trataba, el caso Murta-Salieva, era una terrorista chechena que había sufrido determinados avatares, la habían denunciado testigos que eran policiales, pertenecían a los servicios secretos rusos. Ella era una infiltrada y, no me voy a entrar en eso, plantea el problema de que pide que vengan determinados testigos. Y esos testigos eran, pues precisamente, miembros de los servicios secretos, los mismos que le acusan. El tribunal ruso, pues, dijo que no tenían que venir, que bastaba que ella estuviera en el banquillo y punto pelota. Y no accedió. Eran 3 testigos, concretamente. Inicialmente propuso la defensa 3 testigos, pero al final fueron exclusivamente 2. Esta señora agota la vía de los recursos ordinarios en Rusia, en el sistema procesal ruso, y se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia pertenece al grupo de Estados con el que en su momento estuvieron de acuerdo con el convenio, el Pacto de Roma, el convenio europeo de derechos humanos. Y el tribunal dicta una sentencia que se le llama como la sentencia Murta-Salieva, y normalmente los comentaristas, hay muy poco escrito sobre esto, pero se le suele denominar, y la propia sentencia a la que voy a hacer alusión ahora mismo, también le llama doctrina Murta-Salieva. ¿Qué es lo que hace el convenio? El convenio europeo lo que hace es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el que materializa la protección de los derechos, una protección mínima de los derechos que el convenio europeo da a todos los ciudadanos de los países firmantes para garantizar ese mínimo. Pero ¿qué ocurre? Hay estados que tienen una mayor protección de derechos y hay otros estados que tienen menos protección. Por ejemplo, hay derechos que están en el convenio, en el convenio de Roma, que no lo tienen algunos estados. Y hay, por contra, estados que el derecho a la prueba lo tiene mucho más amplio que el propio convenio de Roma, como vamos a ver. Entre ellos, por ejemplo,
el sistema español, la Constitución española y las leyes procesales españolas. Es curioso porque el derecho a la prueba, por ejemplo, en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son piezas básicas, en ninguno de los dos está reconocido el derecho a la prueba. Pero sí tenemos el derecho a la prueba, artículo 24 de la Constitución. Por contra, el Pacto de Roma y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York que se llama, están suscritos ambos por España, sí previenen, pero previenen con respecto a la prueba testifical. ¿Qué es lo que dice el Pacto de Roma? Concretamente dice: tienen derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de la defensa. En segundo lugar, interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en contra. Fíjense que el Convenio de Roma, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, solamente previene tener tiempo para poder prepararse. Recuerden ustedes, España, que ha sido condenada en más de una ocasión por el Tribunal Europeo, por ejemplo, en el caso Bultó, aquellos terroristas independentistas que al señor Bultó, que tenía una fábrica de motocicletas, Bultaco, le pusieron una bomba, la bomba no consiguieron quitarla, estalló, murió el señor Bultó. Los detienen, nombran a la defensa, se celebra el juicio en Madrid, convocan con muy poco tiempo, los abogados llegan y los abogados dicen: oiga, que no hemos tenido tiempo para preparar el juicio. Aquí se celebra el juicio, se acabó. El Tribunal Europeo, fue una de las primeras condenas que tuvo España, le dijo: hombre, que los abogados también tienen derecho a preparar el juicio. No los abogados, el que se sienta en el banquillo. Nosotros somos ortopédicos, no saquemos las cosas de quicio. Nosotros somos la muleta, el vaso. Pues bien, en ese, fíjense que solamente habla de la prueba testifical. Solamente. Es evidente que como el Convenio Europeo lo que hace es una protección mínima por debajo, por mínimo de derecho, en ese derecho a los testigos podemos englobar todo el derecho a la prueba. Y esto es importante, como vamos a ver seguidamente. El Tribunal Europeo, por tanto, lo que hace es garantizar in nomine el derecho a interrogar a los testigos. Pero en ese derecho a la prueba que representa el interrogar a los testigos, debemos de incluir todos los medios de prueba. No conozco ningún precedente, una ocasión he acudido al Tribunal Europeo, no conozco ningún precedente en el que se haya limitado el Tribunal Europeo a decir: oiga, si no me habla usted de prueba de testigos, no me hable de otra prueba. En absoluto. Y como vamos a ver ahora, la sentencia que introduce la doctrina Murta-Salieva Salieva en España, que la vamos a ver seguidamente, habla de otro tipo de pruebas. ¿Qué es lo que hacía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando venían las protestas al tribunal diciendo: mire usted, que me han rechazado, pensemos para encajarnos dentro del propio contexto del tribunal, que me han rechazado prueba de testigos. Y mire usted, para mí son sustanciales. Entonces, el Tribunal Europeo, es una reclamación muy habitual en el Tribunal de Luxemburgo. Me han denegado prueba testifical. Me han dicho que no es pertinente. Entonces, el Tribunal Europeo, en el año 2003, dicta una sentencia por la Gran Sala en la que era el caso Perna contra Italia. La reclamación era que habían denegado prueba testifical. Y entonces crea lo que se le llama en el foro el llamado test Perna. ¿Qué es el test Perna? El test Perna es que da dos condiciones a los tribunales nacionales, dos requisitos, si ustedes me permiten la expresión, que han de cubrir para denegar una prueba, para denegarla. Sí, si un tribunal nacional rechaza una prueba
y se hace la homologación por el test Perna, pues no prosperaba la reclamación. Pero si violaba el test Perna, se le daba, vamos a llamarle, el amparo ante el Tribunal Europeo. Otra cuestión será lo que los tribunales nacionales respetan o dejan de respetar las resoluciones del Tribunal Europeo, que eso daría para un curso completo de esta delegación. ¿Y cuáles eran esos requisitos que marcaba el test Perna? Pues miren ustedes, la primera condición era: si el abogado defensor o el solicitante, como quieran ustedes llamarle, había justificado suficientemente la necesidad de esa prueba. Observen lo que estoy diciendo. Si ha justificado suficientemente la prueba. ¿Te ha justificado? ¿Te ha dicho para qué sirve esto? ¿Viste? Yo he dicho que era un testigo del accidente. Bueno, pero ¿eso qué significa? Porque el testigo podía verlo, tenía gafas de aumento, o el testigo estaba mirando de lado, estaba hablando con otra persona. Es decir, siempre había un tamiz de exigencia. Y el segundo requisito. El segundo requisito era si la negativa del Tribunal Nacional al denegar la prueba suponía o había causado, había socavado, había erosionado el principio de la equidad global del proceso. ¿Qué significa eso? Socava la equidad. Pues mire, significa que si no se respetaba el principio del derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes, automáticamente se le daba calor a la reclamación que formulaba el solicitante. Pero esto, observen que por un lado, primero, que el abogado lo justifique. Segundo, hombre, que el principio de equidad se haya vulnerado gravemente. Observen que no hay ninguna llamada de atención al tribunal que deniega. Seguimos con que el tribunal, pues, por el imperio genital, pues mire usted, no admito la prueba. No es pertinente porque no quiere. Estoy hablando en términos reales. Y llega la sentencia Murta-Salieva y viene la sentencia de la Gran Sala de 18 de diciembre y mete un tercer requisito. Hemos visto, primer requisito, que la defensa justifique necesariamente, sobradamente, las razones por las cuales. Segundo, la equidad. Y mete uno en medio. Y ese que mete en medio al test Perna es ni más ni menos que el siguiente. Si los tribunales nacionales consideraron la relevancia de ese testimonio y proporcionaron razones suficientes para su decisión de no examinar al testigo propuesto en el juicio. No sé si me sigue. Hemos metido un elemento fundamental y es que no me basta que usted, tribunal, por el imperio de su mandato y la autoritas, me diga no admito la prueba, sino que usted me tiene que justificar suficientemente que me deniega la prueba por las razones que sean. Teóricamente, al derecho español, a la práctica jurisprudencial española, no afectaba, porque eso ya lo tenemos, ya hemos visto cuando hemos visto la sentencia 125-2019 de Llarena, que una de las condiciones era precisamente que si motivaba, que tenía la obligación de motivar, y si no motivaba, se producía la violación del derecho. Pero también yo les he invitado a ustedes a que hagan una reflexión. ¿Cuántas veces les han dado motivación para denegar una prueba? Yo he conocido muy pocas. He tenido que ser un poco insistente, un poquito coñazo, como vulgarmente se dice, pero bueno, en los recursos no devolutivos que hay posteriormente, etcétera, etcétera, diciendo, bien en la apelación, bien en la casación, que por dónde ha entrado. Ahora citaré una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo en un asunto en el que he tenido el honor de intervenir, en que, sin decir la doctrina Marta Sullieva, la ponente, Susana Polo García, excelentísima señora doña Susana Polo, ha estimado el recurso de la audiencia de Cádiz y se ha devuelto la actuación para que se repita el juicio. La dice que tiene, que tuvimos mes y medio de juicio. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, hemos metido esa segunda condición. Motivar suficientemente.
¿Y qué significa el motivar suficientemente por el tribunal la propuesta del abogado defensor? Pues significa que si yo, y se lo voy a leer tal como lo dice, como lo reformula el propio tribunal, va a exigir al juez o tribunal interno la expresa obligación de motivar la inadmisión. Es decir, que si yo doy una razón o dos razones, me tiene que contestar a todas y cada una de las razones que yo ofrezco. Me tiene que dar más razones para denegar que las que yo doy para pedir. ¿Está claro o no está claro? Fíjense la trascendencia que tiene esto. Esta sentencia es recogida en España por la sentencia número 710-2020 de 18 de diciembre, de la que es ponente el excelentísimo señor don Javier Hernández García, al que en alguna manera yo rindo testimonio de gratitud como jurista por la inmensa calidad que tiene su sentencia y sobre todo la labor de recepción doctrinal que ha hecho en el derecho español. Y tiene importancia porque a pesar de que, como estoy diciendo, esto ya lo teníamos en nuestra jurisprudencia, para denegar tiene que motivar. La palabra motivar, el Tribunal Supremo la interpreta y los tribunales, las audiencias y los tribunales superiores de justicia. No solo el pecado es del Tribunal Supremo. Esa motivación la entiende con un criterio subjetivo que ya se ha acabado. ¿Y por qué se ha acabado? Porque desde el momento que dice que tiene que motivar suficientemente, rompemos con cualquier intento subjetivista de dejar al abogado que lea aquello con cara de estúpido. Sí, de claro. Esta es la importancia de esta doctrina. Con ello que supone que el juez, el tribunal, queda vinculado a las alegaciones que hace la defensa en petición, y dice la propia sentencia de la Murtasza Lipiera, queda vinculado a la alegación de la defensa de la misma manera que si fuera un recurso de apelación. Todos sabemos que cuando nosotros damos un recurso, se hace apelación, en este caso es la apelación por una razón, porque es el concepto de la doble instancia, y entonces es mucho más amplio. Cuando nosotros formulamos un recurso de apelación, el recurso de apelación vincula al tribunal a resolver el motivo, a resolverlo. No puede omitir el motivo, si no incurriría en una falta grave en la sentencia que sería motivo de bien de un nuevo recurso o bien de nulidad. En este caso concreto queda completamente vinculado, como si se tratara de un recurso de apelación. ¿Tiempo llevamos? Una hora. Pues yo voy a intentar, si os parece, después hacemos todas las precisiones que vosotros queráis sobre el tema. ¿En qué terreno juega la doctrina Murtasza Lipiera? En toda la prueba. En toda la prueba. Pero hay una que es esencialmente espinosa, dura para la defensa, que es el testimonio de la víctima. Todos sabemos que la doctrina del Tribunal Supremo y tribunales españoles, a mi juicio, de una manera excesivamente generosa, vamos a llamarlo así, ha creado un cuerpo de doctrina sobre el poder enervante de la presunción de inocencia cuando se trata del testimonio de la víctima, y para ello pues basta con que se cubran los requisitos, parámetros, como ustedes quieran llamarle, la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud, la persistencia, pero que son criterios genéricos.
y no siempre tienen una amortización en el caso concreto. Y por lo tanto, hay que tener con eso un tremendo cuidado. Sirve perfectamente a la doctrina, sirve para todo. Por ejemplo, hay una sentencia muy reciente, que la tengo por aquí anotada, la 671-2021, que es del propio señor Llarena, en la que se trata de prueba pericial y prueba documental. No estamos hablando ya de prueba del testimonio de la víctima. Pero insisto, aquí es donde insiste. Miren, no todo el Tribunal Supremo ha tenido el criterio de que hay que tomar sin más el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima, como a todo, habrá que pedirle al tribunal que haga y a la defensa, buscar aquellas pruebas que de alguna manera puedan cuestionar cualquiera de los tres parámetros, como he dicho, fundamentalmente el de la verosimilitud. Pero en el Tribunal Supremo ha habido voces increíbles que han llamado la atención sobre el tema del testimonio de la víctima. Por ejemplo, sobre el testimonio de la víctima hay varias de ellas en las que se ha censurado, por ejemplo, la 278-2007, si no recuerdo mal, de 10 de abril, de un magnífico magistrado hoy jubilado, vive y escribe mucho, que es Perfecto Andrés. Perfecto Andrés, que fue uno de los fundadores, jueces para la democracia, etc., es un jurista como la copa de un pino. Y frente a cualquier apreciación por su significación, sus credos políticos, pudieran pensar que tiene una visión aperturista. Miren, llegó a decir que cuando, en una sentencia, la que motiva este recurso, dice, cuando se lee las razones que ofrece el tribunal de la instancia para creer a la víctima, y leo literalmente, lo cierto es que lo único que el lector de la sentencia puede saber es que la víctima parece haber convencido al juzgador, pero no en concreto por qué. ¿Qué? Porque normalmente cuando hablamos del testimonio de la víctima, la sentencia dice, la víctima que había persistido en sus criterios, que rebosaba verdad, se había pegado un llanto en el tribunal de pilpar en narices. Todos sabemos que todo eso puede ser también teatro. Que no puede el tribunal refugiarse en decir, tuvo verosimilitud, persistió en el criterio, en la declaración. Ay, Tomás, dígame algo. No se me quede en la superficie del agua. No se me quede en la superficie del agua. Y esto es lo que viene, Perfecto Andrés, a recriminar de una manera, yo diría, contundente. Porque, como él bien dice, si nosotros, para destruir la presunción de inocencia, seguimos determinadas reglas, menos cuando nos encontramos con el testimonio de la víctima y le damos vía libre, ¿qué estamos creando? Dos estándares de prueba. Uno, muy objetivo, muy recio para cualquier delito. Otro, el de la declaración de la víctima. Mire usted, eso no puede ser. Esa dualidad se da de guantadas con los principios fundamentales que rigen el derecho penal. Por tanto, en ese terreno es donde creo y entiendo que puede dar un importante juego en la doctrina Murta-Salieva. Por lo tanto, vamos a ver, y ya con ello voy a concluir, ustedes me van a permitir desde la práctica que yo les dé algunas notas de cómo se debe de argumentar, a mi juicio, la doctrina Murta en nuestro quehacer diario. Porque todos sabemos, insisto, todos sabemos que el momento de proposición de la prueba es el momento del escrito de defensa. Es verdad que, por ejemplo, en el procedimiento abreviado ya se permite la presentación de nuevos medios de prueba en el mismo acto del juicio oral, artículo 786. También es verdad que la doctrina más moderna del Tribunal Supremo, desde el año 2013 para acá,
ya viene admitiendo en el sumario ordinario que se puedan presentar pruebas en el mismo acto del juicio oral, siempre que no sea un fraude procesal, sean medios de prueba que se articulan por la vía de la legalidad. Por lo tanto, siempre tendremos un límite, el momento de la presentación en el acto del juicio, ya sea sumario ordinario, ya sea en el procedimiento abreviado, que además el procedimiento abreviado es el procedimiento madre en España. De 100 asuntos, 80 van por el procedimiento abreviado. Tenemos la pena hasta 9 años, bien sea en el juzgado de lo penal, bien sea en la audiencia. Por lo tanto, podríamos decir que es el procedimiento madre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me acojo a esa doctrina y a lo que el Tribunal Europeo y el desarrollo que ha hecho Hernández García en España para dar esta nota. Primero de todo, tenemos que meditar muy bien los medios de prueba. ¿Significa eso que siempre tenemos que articular pruebas? Mire, yo lo digo con modestia. Yo propongo pruebas porque creo que tengo que proponerlas. Yo no sé cómo me va a salir la prueba del Ministerio Fiscal. Pero si a mí, en el acto del juicio, la prueba del Ministerio Fiscal, veo que no tiene entidad suficiente para destruir la presunción de inocencia, yo soy de los abogados que renuncian en bloque a la prueba propia, porque tengo mucho que perder y muy poquito que ganar. A mí me gusta jugar en terreno contrario. Hombre, ustedes me dirán, oye, compañero, y tú estás defendiendo a un asesino que llega a la guardia cuando está con el cuchillo levantándolo del pecho y limpiándoselo en la manga de la chaqueta. Hombre, en eso ni la doctrina Murtasal lleva, ni bueno, la Virgen de Fátima que me acompañe si se pone toda. Vamos a hacer si se... Sabemos que eso, todo tiene un límite. Hay reglas generales, pero hay muchos asuntos y lo sabemos todos. Estamos viendo la prueba y estamos viendo, este me lo llevo, este me lo llevo, este me lo llevo. Y metemos un testigo y el testigo le hace a uno la pirula. Y cuando uno se da cuenta que va a la cárcel es agua. Esta es la realidad. Por lo tanto, hay que elegir muy bien los medios de prueba que vamos a elegir. ¿Y cómo se ha de hacer la elección? Mirando los medios de prueba de la acusación. Para determinar qué medios de prueba, nuestras palabras de la sentencia Murtasal lleva, tienen potencial efectivo para demostrar que podrían variar o que podrían redundar en la posición de la defensa, mejorando la posición de la defensa. En segundo lugar, la presentación como límite, ya lo hemos dicho, si el procedimiento abreviado, como así es sumario, el acto del juicio oral. Pero si la hacemos esa proposición de prueba, en el escrito de proposición, mi criterio para huir de aquella posibilidad de que si no se presenta testigos, peritos, no se cuenta con unos documentos, en el escrito de proposición de prueba, de conclusiones provisionales, escrito de defensa, como ustedes quieran llamar, hay que justificar la prueba. Hay que ir diciéndolo, porque si no, no tendrá derecho a motivar ante la falta de la prueba el tribunal y es la única manera que tenemos de hacerle un fotomatón. ¿Está claro o no está claro? Si quieren, volvemos sobre ello. En tercer lugar, miren, de siempre pensamos como los testigos han declarado en las actuaciones. Yo me limito a dar el nombre y el folio de... No. Porque puede ser un testigo que no lo propone el Ministerio Fiscal, porque no le va bien a su tesis, pero sí le va bien a la defensa. No me exime que esté en las actuaciones. Tengo que justificar por qué quiero ese testigo que está en las actuaciones, que ha sido testigo sumarial o de las diligencias previas, y razonarlo. Acuérdense, segundo requisito de la Murtasal lleva. Tiene que motivar suficientemente en proporción a las alegaciones que ha hecho la defensa. Por lo tanto, debe de justificarse, porque si no, después no hay motivo para reconvenir la actuación del tribunal como haya sido. Y el efecto, ya termino, el efecto de la doctrina Murtasal y Lleva es muy claro.
si no se ha tenido en cuenta una prueba que venía a fortalecer la posición de defensa, de la defensa, y se ha puesto la sentencia condenatoria sin tenerla en cuenta, no cabe nada más que una posibilidad: nulidad de la sentencia y celebración de nuevo juicio. Les he hablado es la sentencia 1022-2022 del asunto de la audiencia de Cádiz, sección tercera, en el llamado caso Zona Franca Quality Food, en la que yo he intervenido, y donde, curiosamente, la sentencia, ya lo he dicho antes, de la excelentísima señora doña Susana Polo García, curiosamente, cita la sentencia, la 710 de Hernández García, pero no dice, no alude a la palabra mágica, doctrina multa saliera. En definitiva, creo que estamos en presencia de un instrumento que puede dar razones justificadas para merecer un mejor trato de la justicia en las pretensiones de la defensa, y que yo les pido que, si tienen ocasión y consideran que les enriquece la ponencia, la lean con detenimiento, porque creo que será para vosotros tan provechosa como ha sido para mí desde que la vengo utilizando. Muchas gracias a vosotros, y perdonadme a veces que he bebido agua. Iba a dejar sin depósito esta delegación. Muchas gracias. Bueno, empezamos con las preguntas que tengáis primero aquí y ahora vamos a las que tenemos en el chat. ¿Alguna pregunta? Venga, dale, Paco. A mí me hubiera gustado que me hubiese contado muchos casos prácticos que habéis vivido y que seguramente se nos van a dar en el futuro, y que de habernos dado esa explicación no hubiéramos cometido nosotros el error. No sé, como ejemplo. Bueno, nos ha quedado claro, si un testigo no va, eso se ha repetido por activa y por pasiva. Pero en el caso, en el supuesto delito contra la salud pública, donde hay grabaciones, nos recomienda que impugnemos la nulidad de esas grabaciones en instrucción, nos esperemos el escrito de defensa, nos esperemos algo a la cuestión previa que podemos plantear en el acto de juicio oral. Sí, para. Es interesante, por ejemplo, se le habrá dado el caso de que hay testigos que aparecen en los atestados, pero que no se les ha tomado declaración de instrucción. Pero en cambio, si se han propuesto después por las acusaciones y vienen a declarar en el acto de juicio oral, y se condena al acusado en base a esos testigos. Teníamos que haber peleado porque ya no debió haberse practicado esa prueba. Si me permites, bueno, vamos a ver, yo me voy a centrar en la que me haces, porque el campo de los problemas que se nos presentan a los abogados es infinito. Esto es infinito. Hago una puntualización. Yo, en mi despacho, no se lleva delitos contra la salud pública. Eso no quita que en una época inicial en mi vida profesional, pues yo defendí como cualquiera lo que entraba en mi despacho. ¿Está claro? Hasta que, cuidado, que cada uno con su nariz, con su boca y con su culo, que haga lo que quiera. Mira qué claro hablo, ¿eh? Pero yo, a lo largo de los años, he llegado a una convicción, y es que los delitos de resultado anticipado, como son los delitos de tráfico de drogas, en los que si te cojo con 100 gramos te vas a tu casa, pero si te cojo con 101 te meto 3 años de prisión. Mire usted, eso, defender en esas condiciones, pues yo prácticamente, francamente, no es que yo esté contra la droga, es defender un dato. Yo no me interesa defender. Pero vamos a... No, pero te quiero hacer la salvedad porque mi experiencia está muy condicionada, porque yo no estoy día a día, como estáis vosotros o los que estén, en la lucha diaria con los jueces de instrucción. Vamos con la prueba de cargo. Las intervenciones telefónicas, que no solamente se dan en los delitos contra la salud pública. Hoy, delitos fiscales, anda, que vigilancia aduanera, la que está montando es menúa. Vigilancia aduanera, que las primeras sentencias de 2008 dijeron que no era policía judicial. Y ahora ya, de pronto, hubo una sentencia y ahora es más policía judicial que nadie. Pero bueno, eso es otro cantar. Las pruebas de cargo, que sean de carácter técnico,
por regla general, en mi despacho se impugnan todas. Regla general. Oiga, esto no lo podemos porque está el auto es proporcional a la manifestación que ha hecho la policía, no podemos discutir que se ha dado el permiso, poco menos por dando por reproducidas las razones que da la policía. Si tú tienes que luchar contra una intervención telefónica, que tienes algún agujerito para llevar al ánimo del juez o tribunal, que viola el derecho al secreto, a las comunicaciones, a la intimidad, a lo que tú quieras. Yo no lo hago en fase de instrucción, lo hago en el juicio. ¿Como cuestión previa? Como ¿Y cuestión, el efecto de defensa? si la cosa está clarita, la meto como cuestión previa, o me voy, espero que se practique toda la prueba, si va, y me voy al informe y allí pongo lo que tengo que poner. No hay un momento preclusivo, ni muchísimo menos. Eso no lo hay. Yo soy poco partidario, sinceramente lo digo, cuando se trata de impugnaciones probatorias, de hacerlas alegremente. Creo que es malo, se quema la voz. Es preferible guardarte y jugártela, irte al informe y dejar el semillero si tienes elementos que te permiten eso. Desde luego, anticipadamente, no. Y no hay deslealtad procesal ninguna. Es que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Y no hay por qué anticiparse. Hombre, si el caso, por ejemplo, una caducidad de la acción, ahora que estamos tan de moda con el 324. El 324 es que yo aconsejo que no se espere al juicio. Aconsejo que se haga inmediatamente. Y os lo digo de verdad. Los que os dediquéis al derecho penal y tengáis compañeros que en Sevilla hemos tenido esa causa que es de laboratorio, que se llaman los ERES, donde el 324 nos está sacando de todas las piezas separadas que se están montando, pues cualquier abogado de Sevilla te da un auténtico documental, un auténtico cursillo de cómo se busca la caducidad a través del 324. Sencillo, que por cierto, ya anticipo, va a durar poquito, porque ha sido un coladero, nadie tiene culpa de eso. Nosotros tenemos que aprovechar lo que nos da. No sé si con eso te satisface la pregunta tuya, pero si me quieres decir particularizarme en algo más concreto, y estoy para eso, tendré lo que pobremente sé. Llegaremos al final. Y los testigos que no se ha practicado sobre ellos absolutamente ninguna diligencia de instrucción y nos encontramos que en el juicio oral son los si que... lo ha propuesto el Ministerio Fiscal, lo ha propuesto y por lo tanto puede pedir la prueba. Puede proponer, aunque no se haya hecho sobre ellos ninguna diligencia. Natural. Lo que pasa es que es sospechoso que el Ministerio Fiscal y en el caso del abogado del Estado, porque esté presente por la naturaleza del asunto, que lo pidan, ya hace sospechar un poco, ¿no? Y eso tiene que alertar. Es que decirlo, mire usted, hay un testigo que estaba ahí y de pronto yo no he encontrado muchos supuestos de eso. Yo no sé si en el mundo del tráfico de drogas, de los juicios relativos al tráfico de drogas, ese supuesto se da. Pero en lo que yo llevo muchos años de pateo por los tribunales, a mí no se me ha dado un testigo misterioso que figure por ahí. A mí no se me ha dado. Y francamente, yo tendría que pensar que el testigo, porque aparece, tendría que pensármelo muy bien, porque ha aparecido el testigo. Vamos a ver, en Sevilla se han producido hace unos días temas de un compañero que ha formulado un recurso importante y ha dado cuenta a tribunales de ver que el Ministerio Fiscal estaba hablando con los testigos de cargo. Esto ha pasado en Sevilla. Esto ha pasado en Sevilla. Hombre, y el abogado, si el abogado habla con los testigos de descargo, no puede hablar con el de cargo, pues mire usted, sí. Sí, pero no es la imagen que tenemos, ni en la Pero si no se prorroga la instrucción y no se da como declaración al testigo. Y ahora... Pero si el juez la admite, mi criterio es que volvemos a la doctrina.
Si el Ministerio Fiscal en la lista de testigos pone Periquito Pérez y el letrado dice, ¿y Periquito Pérez? Pues si Periquito Pérez no ha dicho ni miau en la causa, yo inmediatamente, por otro sí, en el escrito de defensa, diría que se opone a la admisión a trámite porque no se justifica. Primera condición del test Perda y del test multas Salibella. Yo me opondría, por eso digo que acordaros, sentencia 710-2020 de 18 de diciembre, Hernández García. Yo, la verdad que se me ha ocurrido sobre la marcha, yo lo haría sobre la marcha, eso. Yo me opondría. Usted, ese testigo, ¿usted por qué? ¿En qué se justifica eso? Usted el fiscal, ¿y qué? Me opongo, no ha dado razones. El juez no puede crear las razones que no ha dado el fiscal. El juez no puede dar las razones, no se puede convertir en parte. El tribunal o el juez unipersonal no se puede constituir en parte. Por lo tanto, sería que después sea el canto del loro o el canto del cisne. Pues mire usted, no lo sé. Pero sería una forma de atacar esa propuesta, sobre todo desde el temor que alberga o que atita que en base a esa declaración puedan contestar el tribunal. Y desde luego en el informe diría todo lo que me pareciera y más. La última. Venga. Se facilita por la duda, porque no sé si lo ha llegado a decir. No lo sé. Tienes ese matizado al que no conoce, pero al que le tiene tan... Hernández García, acuérdense del número. Es como los números de los cupones. 720/2020 la sentencia. Es un excelente magistrado. Es más, te puedo decir, somos compañeros, si tú me lo permites y te tuteo, el día 6 de junio de venidero da una conferencia en Madrid propiciada, lo ha invitado la Unión Española de Abogados Penalistas, a la que tengo el honor de pertenecer, y va a dar una conferencia a la que quiero asistir. Y con la que quiero comentar pues algunas partes de esta ponencia que yo quiero que sea de para más juego. Quiero hacer algo de seguir con la ponencia en Madrid, ¿no? Yo creo que sí, nos vamos para allá todos. Ya que no nos hayamos para comer. No, yo no era. Yo venía de Gañote. Me he encontrado la sorpresa. Ahora, tengo que decir una cosa, ¿eh? Lo han tratado de auténtico director de hotel. Ha venido el director de hotel ha venido a rendirle pleitesía. Yo más calladito que todo. Y gracias a eso nos han dado croquetas que no habíamos pedido. ¿Es verdad o no? A ver, tenemos un compañero que hace una pregunta y dice, ¿qué opina de que la valoración de la prueba en conciencia en el artículo 721? ¿Acaso la sala tiene conciencia? Esa es la pregunta del millón. Yo le felicito porque a él le preocupe el artículo 741. Porque yo llevo más de 56 años en esta profesión y me sigo preguntando si es justo que yo, que me tengo que someter a la ley en todo, sin embargo, juzguen a mi cliente y con ello a mi labor en conciencia. Porque hay conciencias limpias, conciencias sucias, conciencias rápidas, conciencias lentas. Inconsciencias. Eso es que ahí estamos cuestionando todo. Inconsciencia, evidentemente, que hay más de uno y más de dos. Yo soy más partidario del tribunal colegial, porque la posibilidad de error de un juez, hay más posibilidad de repararlo con dos miembros al lado que le dicen, oye, fulano, esto es muy fuerte, lo que estás diciendo aquí. Oye, que la víctima salta a llorar, lleva razón, pero yo he vivido el calvario de creer en tu cliente que cree que te ha dicho yo no, y también nosotros tenemos un ojo clínico, no es solamente del médico. El abogado también sabe, cuando tiene al que tiene delante, si está mintiendo, si está alterando, mucho más que la de los jueces. Mucho más que la de los jueces. Porque el juez es inquisitivo. El juez español, en su perfil en la ley de enjuiciamiento criminal, es desde su origen, desde ese Alonso Martínez,
que he celebrado en varias ocasiones. Es un juez inquisitivo. Pero la grandeza del principio acusatorio es que tiene que demostrarse en juicio. Y yo me fío más de que el ponente tenga al lado dos magistrados que le puedan decir, oye, esto no lo veo yo. Y más aún todavía, y eso estamos hartos de verlo, con los famosos votos en discordia, votos particulares. Y eso estamos hartos. Yo he tenido, no mucho, porque no sé nada. También el corporativismo, el hoy por ti, mañana por mí, no me discutas esta sentencia, mañana tu ponencia, yo no la discuto. Como todo, somos humanos. A mí me crea muchas dudas, pero no solamente a mí, nada más que hay que irse a los comentaristas de la ley de enjuiciamiento criminal. Por tanto, estoy eximido de cita y tienen el mismo problema. Ha sido el juez, o practicaba las pruebas, el juez en conciencia valorará la prueba. Toma tu caña. En conciencia. Ahí está la independencia, la imparcialidad, la bonomía, el sentido de justicia, pues anda que no hay nada. Y yo estoy convencido que muchísimos jueces, la totalidad de los jueces españoles y las juezas españolas responden a esos parámetros. Pero también, y lo sabemos todos, hay jueces que... Hay una que no. ¿Eh? Me imagino que tendrán los motivos para decirlo. Yo, Por lo que estamos aquí. A ver, tenemos una pregunta. Dice, ¿se da en el proceso penal alguna vez la inversión de la carga de la prueba? bueno, vamos a ver. Ese es otro tema. No hay inversión para la carga. Hay una semi-inversión de la carga de la prueba, que es un tema que a mí me preocupa mucho, que está aquí en la sala conmigo uno de los letrados de mi despacho, futuro doctor en Derecho, que ha trabajado conmigo ese tema también, que es el siguiente. Como ustedes saben, cuando invocamos la presunción de inocencia, y sin invocarla, por principio, la acusación tiene que demostrar que hay prueba que enerva la presunción de inocencia. Hasta ahí claro. Menos en un campo, en el campo de las eximentes y de las atenuantes, que el Tribunal Supremo, hasta hace muy poquito, por activo y por pasivo, dice que las atenuantes y las eximentes, la última sentencia de marzo de 2023, la última sentencia, las atenuantes y las eximentes las tiene que probar la defensa, pero en forma concluyente. Es verdad que hay algunas sentencias del Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, seis, que dicen, no. Las atenuantes y las eximentes entran en el terreno de la presunción de inocencia y, por tanto, si el fiscal está viendo que esa persona y que ocurre una eximente de enajenación mental, la que queramos, o una atenuante, debe de estimarla y probarla él. Pero esto es un melón por cara. Me parece una pregunta interesantísima. Lo único que le puedo hacer es, si me deja su nombre, le mando el texto de una conferencia que tengo dado sobre eso. Queda mucha. Vale. Por supuesto, se la ofrezco desde ahora mismo. Vale, y yo tengo una pregunta. Venga. En relación, has dicho... Que de amigas, chiquitas, ¿eh? Mira que no te llevamos a comer el próximo día. Has dicho que con respecto a aquellas pruebas a las que solo se basa la testificar, por ejemplo, de la víctima, como que has querido decir, ¿no?, que tú necesitarías algo más. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia de género, que en la mayoría de los casos solo tenemos el testimonio de la mujer, Sí. y no tenemos prueba nada pericial o al revés o algo así, ¿qué pasa ahí? ¿Te lo digo yo o te lo dice una sentencia? Como quieran. Voy a buscar. Que me he comido, por eso vuelvo a deciros que sería práctico mandarla. No has comido nada. ¿Eh? He comido muy bien. No nos enteraremos después de ahí. A ver, Os doy las gracias a todos porque al final todos los pongo de la casa. Que vaya por delante. Mira, es normal
es normal que los delitos, es un decir repetitivo en el Tribunal Supremo, hombre, es que en los delitos que se cometen en la clandestinidad nadie se pone a violar a una señora en medio de la calle La Bola, a la hora que está todo el mundo, todos los giris en la calle, pues mire usted, pues sí, es verdad. Pero eso no significa que por eso tengamos que crear un sistema de prueba distinto, lo he dicho a lo largo de la ponencia. No podemos crear dos criterios de prueba, uno de mucha exigencia y otro más atenuado porque es la víctima. No, mire usted. Mira lo que dice don Andrés Perfecto Ibáñez, el magistrado que me he referido, que tiene 3 sentencias sobre el particular, y te digo las 3, porque las tengo reseñadas. Las sentencias son las sentencias 278-2007, la 100.579-2003 y la 417-2012. Me voy a ir a la del medio. Y dice lo siguiente. En la sentencia, me voy a ir a la de medio, 1579-2003, frente al argumento archiconocido de la inmediación del tribunal que juzga al testigo, recuerda que la inmediación es solo un medio, no un método de adquisición de conocimiento, criterio que va a reproducir en la sentencia 417-2012, al hilo, esto es mío, al hilo del manido argumento de evitar la impunidad de los delitos cometidos en la clandestinidad. Y dice, la sentencia dice lo siguiente. Ya, ahora que leo la sentencia. Sostiene el fiscal en su informe, con algún apoyo jurisprudencial, que la declaración incriminatoria de la víctima tendría que bastar por sí sola para dar fundamento a la condena. Y esto porque nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de impunidad. Y recobra el relato el magistrado. Pero ese modo de razonar no puede aceptarse. Primero, porque con él se incurre en patente petición de principio, al dar por supuesto la agresión que habría que probar. Primero hay que probarlo. Primero hay que probarlo. Segundo, porque se pierde de vista que en ese nadie habrá que incluir también al propio acusado y presunto inocente, pues de no hacerlo sería tanto como establecer un canon probatorio de bajo perfil para esa categoría de delitos, con olvido de que el derecho a la presunción de inocencia, como regla de juicio, no admite derogaciones ni atenuaciones. No lo digo yo, lo dice perfectamente. ¿Te ha contestado? Sí, sí. Hombre, si Bueno, estuvieras de pero... acuerdo sería muy mal hablar. Ya, bueno. Me parece insuficiente, ¿no? La respuesta en algunos casos. Porque hay quien dice lo contrario. Es que no todos los magistrados son perfectos. No todos. Esto es como todo. Hay abogados buenísimos, buenos y buenos. Malos no hay ninguno. Después si hay malos, malísimos, de lo que tú quieras. Este de los excelentes. Excelente. Yo, si os dedicáis al derecho penal, a mí me ha dado mucha alegría, muchos disgustos, me ha quitado. Le comentaba al delegado vuestro, le comentaba una anécdota personal, de que una vez en una entrevista pues me preguntaron que por qué era un abogado tan caro, cosa que me vino muy bien que lo dijera, ahórrate de que sí que eres caro. Y ¿saben lo que? La pregunta era ineducada. Pues ¿saben lo que le contesté? Te prometo que es verdad, está reflejado, ¿eh? Y yo le contesté
porque en cada asunto yo le entrego al cliente una parte de mi vida. Y me quedé tan campante. Y te lo dice quien ha pasado, nunca se termina, porque por un cáncer hace 3 años. Y aquí me tiene. Dando mis conferencias, asistiendo a las academias, viajando en moto, comiendo como han dado de comer. Pero yo soy consciente de lo que yo y cualquiera de vosotros le entregamos a cada cliente. No nos damos cuenta. Te darás cuenta, te faltan 10 años más que vivir. 20 o 25. Con 10 años más, con 10 años más, 10 años más te darás cuenta de lo que entregas. Ahora mismo está en la generosidad. Y la generosidad tiene que empezar por nosotros mismos. Ha sido un motivo de conversación con Rocío y con vuestro delegado en la comunidad. Pero no cobra bien. No tiene. Claro. Un fenómeno. Tenemos otra pregunta. Pues ya saben, la próxima ponencia que la de forma de cobrar. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se ha de valorar el silencio del acusado en el acto de la vista? El caso Murray. Sí, eso ya la doctrina Murray contra Murray-Thames contra el Reino Unido, esa una sentencia que ha sido ya reconsiderada en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo español, lo tiene dicho por activo y por pasivo. El derecho a guardar silencio es un derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución. No se pueden sacar conclusiones ninguna del silencio. Hubo 4 sentencias del Tribunal Supremo allá por el año 2012 o 13 que dijeron, hombre, el silencio significa que no tiene argumentos para oponérselo al fiscal. No, señor. El silencio es que me callo porque me da la gana. Y punto. Es un derecho. Yo os confieso, cada uno tiene la regla general mía, y conmigo de los abogados que se forman a mi lado. Nosotros en instrucción, el cliente no declara. Es que no tiene por qué declarar, que le prueben lo que sea. Es un error. Es que todos sabemos que hay 2 tipos de clientes, los tontos y los más tontos. En los tontos tenemos los que se le calienta la boca. Y como se le calienta la boca, pasa más tonto. Por el amor de Dios, es un problema de conciencia que tenemos. Después, cuando el tema llega ya plenario, vamos a hablar. Es muy frecuente en la intervención de cualquiera de vosotros, mía, que nos llama, y usted que mi marido, mi novio, mi tío, mi primo, y sale uno para la comisaría y nada más. Y ahora es muy fácil. Ahora llega y chulea y le dice, mi cliente no declara y no pasa nada. El cliente se cae. No, yo no declaro. Yo te pongo hace 20 años cuando llegábamos a la comisaría, usted ni mira, como que no mire, usted se sienta allí y el cliente allí. Lo hemos visto todo, lo que tenemos, yo que sí tengo edad, tío. Yo sí tengo edad. Yo hablo de un papel no declares. Hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Seamos sinceros. Cada uno tiene su librillo. Yo me he convencido. Os lo digo de corazón. Yo soy un convencido. Lo malo es que no están convencidos todos los jueces. No están convencidos. O es que que usted no quiere declarar. Sí. Y ahí inmediatamente hay que reaccionar. Señoría, mi cliente no es que no quiera declarar. No es que mi cliente no quiera declarar. Mi cliente se acoge a su derecho a no hablar. A ver si nos enteramos. Se acoge a su derecho. Y no pasa nada. Es que eso ya lo predispone para meterlo en prisión. El que va a prisión, va a prisión. Y el que no va a prisión, no. Tiene que estar la ley, qué límites hay. Oye, la prisión hay que motivarla, ¿eh? Que es verdad que un recurso de apelación contra el auto de prisión va a tardar 20 días, depende de la audiencia, eso depende de muchas cosas.
Pero yo, perdóname, que mi cliente hable para que se autocondene, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pero vuelvo a repetir, a mí en Sevilla yo tengo esa mala fama, ¿no? De que mi cliente lo declara, vaya, no tengo ni que decirlo. Yo no tengo ni que decirlo, no declara, punto, se ha acabado. Más cosas. A ver si hay por ahí algún compañero que me haga una sencillita. A ver, usted, hablando de inmediación, ¿cree que se debe exigir también al Ministerio Fiscal en asuntos en que se cuestiona la libertad del acusado? Es que no, perdóname. Hablando de inmediación, dice, Sí. ¿cree que se debe exigir también al Ministerio Fiscal, que si debería estar presente, creo, en Sí. asuntos en que se cuestiona la libertad del acusado? Hombre, es que yo creo que tiene que estar presente. Es que la vistilla, creo que se refiere a la vistilla. No sé si vosotros Tiene que estar. tiene que estar, es necesario. Vale, tenemos otra. Dice, ¿cómo ve el ponente la posibilidad de que el acusado se pueda sentar en estrado junto a su abogado defensor en cualquier juicio? Hace el día, mayo, en los primeros días de mayo, he intervenido en la jornada jurídica de Ceuta, que como sabéis, es una jornada destinada a jueces. Permiten que vayan algunos abogados, pero está destinada para jueces. Es una convocatoria que hace especial el Consejo y yo voy, algunos años he ido de ponente. La ponencia mía se llama, puedo equivocarme en una frase, se ha llamado el juicio oral, algunas asignaturas pendientes. Porque a mí me preocupan mucho las asignaturas pendientes. Y la justicia tiene muchas asignaturas que tiene que aprobar. Una de las asignaturas pendientes es que tiene que estar aquí, a mi lado. No allí, no en el banquillo, no aquí detrás, aquí, a mi lado. Pero no porque lo digo yo, lo dice una de las últimas directivas de 2016 del Consejo de Europa, que te lo dice, que pueda tener la comunicación inmediata y directa sin interferencia. Yo he hecho una valoración de los términos, una traducción correcta de la directiva. Tiene que estar aquí, que yo pueda hablar con él. Si quiero hablar del asunto, de lo que me dé la real gana. Pero tiene que estar a mí. Pero es que además hay una cosa, que los abogados tenemos que luchar por eso. Para que se respeten los derechos del justiciable. Y el respeto al justiciable tiene que ser en todos los procedimientos. Eso es lo que se llama la unidad de procedimiento. ¿Por qué en la ley del jurado tiene que estar el justiciable, el acusado, a mi lado? En cambio, en la ley, en el procedimiento abreviado, en el sumario ordinario, allí en el banquillo, ya estamos precondenando. No hay cosa más precondenatoria que el banquillo. Por mucho que lo hayan cambiado, ya no es banquillo, ahora es una butaca o es una silla, dice que me da igual. Y yo, hombre, muchas veces que luchamos con las prisas, yo lo comprendo a los jueces, y es verdad que los problemas estructurales existen, pero no nos corresponde a los abogados ni a los justiciables arreglarlo, al ministerio. Y hay jueces que dicen, no me plantee usted eso ahora. Señoría, si lo que estoy pidiendo es que se sienta aquí a mi lado, no estoy pidiendo otra cosa. Bueno, pero yo puedo decirlo así como os digo, hasta el día de ayer, sobre el tema de la doctrina Murta-Salivella, hay 73 sentencias en España, de ellas una de la Audiencia de Málaga, una de la Audiencia de Almería y otra de la Audiencia de Jaén. Que me lo digo porque es un tema que estoy muy liado ahora mismo con él. Del tema de que se siente al lado, hay bastantes, hay cierta reticencia, hay cierta. Por ejemplo, Cándido Conde Pumpido tiene una sentencia que dice que eso es una importación del derecho, que yo soy, aparte que, digo como me has dicho antes, pero también tengo mucha amistad con Cándido. Bueno, él en su sitio y yo que soy desgraciado en el mío. Pero hay jueces que te dicen, es que es verdad, es que es la unidad del procedimiento, es la unidad de la jurisdicción, por Dios, tiene que estar al lado.
Y yo, para un asunto de chichimoni, pues no lo pido, pero con un asunto de entidad, a mi ladito. ¿Te lo suelen conceder? Sí y no. No te puedo decir que hay actitudes, hay audiencias más progresistas. En Sevilla no. Que tienen manía. Pues te pueden... No, yo no concito muchas manías, de verdad. Yo creo que el abogado, yo creo que se nos ve cuando decimos las cosas porque las sentimos. Yo no creo que ganemos manías. Eso es un término que barajamos, tú lo sabes. Sí. Este juez, un cabrón, que coño, me mira a mí, oh, esta tía, esta loca. Vamos a ser sinceros, esto es así. Esto es así. Y duele, pues, yo creo que no. Yo sinceramente creo que el juez estima y valora la honestidad en la exposición de los abogados. Creo que sí. Vale. También hagamos un poco de mea culpa. Hagamos de mea culpa. No siempre vamos a los tribunales con la debida preparación del asunto. Seamos sinceros. Sí. Y eso es una falta de respeto, no al tribunal. Es una falta de respeto al que asistimos. Totalmente. Así de claro. Más preguntas. ¿Qué opina sobre que el acusado tenga la última palabra? Es que era, empezaba con una de las asignaturas pendientes, era estar al lado. Sí, estaba claro. La otra asignatura pendiente era declarar o no declarar de lo que ha habido una pregunta, y la tercera pregunta, la última palabra. Sí. Voy a ser muy sincero. Voy a empezar por el principio. A mí lo de la última palabra me parece una gilipollez. Porque yo he tenido casos, y os los cuento, están en la prensa, o sea que no estoy revelando secreto profesional. Yo tengo experiencia de que he hecho un juicio maravilloso, magnífico, que está satisfecho, y de pronto le dice el presidente, estoy contando una anécdota auténtica y verdadera, como decía Gandía, historia verídica. Me he hecho para atrás después de informar un tema de prostitución, de explotación de la prostitución. Juro que esto es verdad, ¿eh? Está en el país, creo que lo publicó. Me he hecho para atrás. Y oigo que dice don Tomás del Castillo, presidente de la sección tercera, muerto ya. Póngase en pie el acusado. ¿Tiene usted algo más que decir a lo que ha dicho el abogado defensor? Don Tomás era un tío muy castizo. Y ante el estupor general, dice el tío, niño, este señor es que me quiere mucho. Ha dicho, pero eso no es verdad. Yo lo que me llevaba de la puta no es lo que decía la policía. Yo me llevaba de la copa 50 pesetas. Juro que esto es verdad. Y el presidente, ¿cómo sería la cosa cuando vio la cara que dijo, Baena se va a tirar como una pantera, va a hacer el salto del tigre encima del cliente? Muy bien, nos damos por enterar. Esto es auténtico. Y os cuento una anécdota. Está escrita. José Manuel Verdejo, fiscal de sala del Tribunal Supremo, un hombre de extraordinario humor, un gran fiscal, duro pero caballero, escribió acerca del tema que me estáis preguntando. Decía, en una reunión y un juicio, ¿qué duda cabe que es una reunión? Se puede hacer dos cosas. O te callas mientras los demás hablan, con lo cual pensarán los demás, este tío es idiota, que no habla. Si es en un juicio, si se calla, es que es culpable. O si habla, en cuyo caso, en el juicio, si habla, demuestra que es idiota. Ya está dicho todo. Soy Verdejo, no soy yo, no es cosecha mía, es cosecha, y siempre la recuerdo porque también es una pregunta. De verdad que yo creo que todos tenemos en el fondo esa idea, ¿no? De que en la estupidez grande que hay una cosa. No olvidemos que eso aparece ya en la ley de 1882, que los comentaristas de aquella época ya decían que se le da, y hay sentencias del Supremo actuales que lo reflejan, o sea, se le daba la posibilidad al reo de pedir perdón, retractarse o pedir clemencia. Eso lo dice. O
sea, que esa fórmula era una fórmula, le iban a pegar garrotazos si no eran de una clase de otra, de decirle, señor del tribunal, que soy muy bueno, que soy padre de 5 hijos. Eso, yo creo que eso debe desaparecer. Vale, ya la última, de verdad, ¿qué entiende usted por perspectiva de género? ¿Entiende usted que es una inversión de la presunción de inocencia? Sí. No una inversión en términos absolutos, tal como hay que hablar de la inversión de la carga de la prueba, porque está muy matizada, pero yo pienso que en la violencia de género tenemos que hacer una reconsideración importante del tema. El 2 de agosto de 1999 fue el último eclipse de sol que hubo en el siglo XX, hubo en Europa. Fue a las 12:30 de la tarde. Yo estaba dando, en los cursos de la Menéndez y Pelayo, estaba dando yo una conferencia sobre la violencia de género. En aquel momento no se había modificado ni el Código Penal, ni se estaba hablando ya del anteproyecto. Y yo dije, no me escuchó nadie, otra cosa, porque se fueron a ver el eclipse. Yo dije, no, después volvieron, pero ya no era hora de comer. Yo dije que yo creía que con el Código Penal en la mano, el Código Penal que teníamos, no era necesario. Pero no ese es el sentir que hay. Yo creo que el Código Penal es suficiente. Yo soy muy pobre. Es que vamos a ver, es que aquí se levanta el legislador por la mañana y se vamos a ver qué ley pienso hoy. Esta es la realidad de lo que está pasando. Esta es la realidad. Yo creo que el Código Penal se puede retocar con nuevas figuras en la grabación, pero en los tipos penales es que estamos llegando. La pregunta, si me lo hubiera hecho mi querido compañero en streaming, me lo hubiera hecho de otra manera, yo podría estar de acuerdo con él. Porque el tema no es tanto el hablar en la violencia de género. Hay un tema más peligroso actualmente que se llama la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. Doy hasta 6 sentencias de un gran magistrado, que a mí no me convence, que es el introductor de todo el tema de la perspectiva de género en el derecho español. Ahí sí que hay una inversión de la carga de la prueba. Te creo porque eres mujer. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y lo digo con todo respeto a las mujeres. Eso no puede ser. El mayor insulto que se le hace a las mujeres es romper la igualdad por la desigualdad en tratamientos de este tipo. Lo digo y lo mantengo. Y he escuchado a grandísimas feministas, una de ellas me honro con su amistad y con tiene un gran, por ejemplo, Lidia Falcón, que es buena amiga y porque he tenido ocasión de dar conferencias juntos y yo mantengo la postura de Lidia. En ese tema, hablar de valoración de la prueba desde la perspectiva de género, eso es una joya barbaridad. Eso es anticonstitucional. Y hay 6 sentencias. No voy a decir el nombre del magistrado, no quiero que digáis, este tío que le tiene puesto grifa. Personalmente entiendo que es una persona que no aporta por ese camino nada. Yo creo que eso es caminar hacia la inversión de la... Que no es caminar a la inversión de la carga de la prueba. Ojo, es ir contra la presunción de inocencia, que está en el artículo 24 de la Constitución. La perspectiva de género nada más que está en la cabeza de determinados juristas y no juristas que entienden que hay que darle ese tratamiento de favor a la mujer. Eso es un error. Para mí. Más cosas. ¿La declaración de la víctima o de...? Es que he hablado de la declaración de la víctima en la ponencia. Claro, entonces... No. Si es una declaración, porque no tiene... Le vuelvo a repetir. Sí, pero a la declaración de la víctima, por ejemplo, me he referido. El eje de la conferencia, yo le ruego, no te lo he transmitido bien, querida compañera. Precisamente la doctrina multa salieva, es lo que estoy diciendo. Hay que obligar al tribunal que diga, creo la víctima por esto y por esto, pero no porque sea la víctima. No. Ojo.
Pero bueno, puede ser una declaración igual que la de cualquier víctima. Claro, claro. Y si es hombre también. Claro, Eso es. claro. Y si es hombre también, que también los hay, muy poquito. Realmente la violencia de género se ha dado en el hombre, se ha dado más con impedidos, con personas que estaban imposibilitados de defenderse, de moverse. Pero bueno, también ha estado. Vuelvo a repetir, es que yo creo que el tema está en que tenemos que reconsiderar seriamente este tema. No desde los parámetros que lo estamos haciendo de un falso, si tú quieres, me permite la expresión, humanismo. Yo creo que este es un tema jurídico, básicamente jurídico. Básicamente jurídico. Porque si has oído una pregunta del compañero, ¿qué piensa usted del 741? Y nos vamos a la perspectiva de género, la valoración de la prueba desde la perspectiva de género. ¿Qué estamos haciendo con esos dos elementos? Juzgo con mi conciencia, y mi conciencia me dice que tengo que valorar la prueba desde la perspectiva de... Estamos fundiendo la presunción de inocencia. Estamos reventando la presunción de inocencia. Y esto es así, y tenemos que ser... Ahora, queremos decir, no, es que la conquista de la presunción de inocencia, diga lo que diga Cándido Conde Pumpido, la sentencia que está citado de 1997, no es una conquista del Estado de Derecho. Se me cae. Quitamos la presunción de inocencia y que sea esto el derecho de la jungla. Pero la presunción de inocencia no se adapta a las situaciones sociales. Quiero decir, la presunción de inocencia es algo Debe dar. por encima de todo. Si tú me permites, no es reconvenirte, en absoluto. Yo te pido que te centres en lo que es la presunción de inocencia. Usted tiene que demostrar que yo soy el culpable del delito que usted me acusa. Déjate de más historia. Déjate. Vamos a centrarnos. Este es el proceso. Aquí la prueba de cargo. Con esta prueba de cargo, ¿se demuestra que yo soy el culpable? ¿Sí o no? Si es sí, me condena usted. Si es no, no me puede condenar. Si tiene usted duda, no me puede condenar. Duda, falta de prueba, inocencia. Punto. Pero eso puede pasar en cualquier proceso. Por supuesto que puede pasar. Sí, pero es que ha salido la cuestión. No quiero que monopolice mi respuesta al tema de la... Ha sido en función de la pregunta. Por supuesto, eso está clarísimo. Claro que sí. Pero vuelvo a repetir, yo casi lo elevaría ese tema a las asignaturas pendientes, esas que tanto me gustan. ¿Hay alguna más? No, ya terminamos. Bueno, pues yo daros las gracias. Habéis tenido santa paciencia, sobre todo los que quieren ver el Madrid, que vaya a tenerlo chuchún, ¿eh? Muchas gracias a todos y espero volver a estar con vosotros. Se lo he dicho al delegado, si me lo decís con tiempo, que hay muchos temas de los que hay que hablar. Los abogados tenemos que hablar de muchas cosas. Y no todas de los tribunales, porque tenemos que hablar de muchas Tiene que cosas. venir otra de No me práctica trae. de la abogacía. Ah, bueno, Así. para contar las anécdotas que le Vale, ¿qué quieres? Hay un truco. Aquí no hay truco. Bueno, Tú quieres que te diga cuál es el truco y no lo tomes a mal. Ni lo tomes como medalla de corcho que me pongo aquí. El truco de la abogacía se llama codo y culo. Culo y codo. Culo y codo. y pero por ejemplo, ¿tú eres de los que le contesta la acusación particular o siempre le dice al cliente Hombre, que vas a contestar al fiscal y a tu defensa, pero nunca la acusación que viene preparada una materia de 50? ¿O eres de los que no te si importa? tu cliente está preparado, puede contestarle.